Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Extendiendo su brazo para abrazar el cuerpo dormido de David, pero su mano chocó contra una fría pared. La extrañeza la sacó del sueño. ¿Dónde estaba él? ¿Por qué la cama era tan pequeña? Entreabrió los ojos y, a la cegadora luz de la mañana, recorrió con la mirada las estanterías repletas de libros, su escritorio, el sofá en el que estaba tumbada. Se giró para fijar su mirada en el techo, intentando frenar su memoria. No pensar. Había dormido en el estudio, como todas las noches desde hacía 2 semanas. Pero aún así, cada mañana pasaba por el mismo proceso. El desconcierto inicial, la llegada de los recuerdos, el intento de negarlos y, por fin, la sensación de vacío que ya no la abandonaría en todo el día. Sus movimientos hicieron que Raju, que había dormido toda la noche entre sus piernas, se despertara y se sentase para observarla con sus enormes pupilas amarillas. Se estiró lánguidamente, clavando las uñas en la manta, y después caminó sobre el cuerpo de Laura hasta quedar sentado sobre su pecho. Ella levantó su brazo derecho y le acarició el lomo. «Al menos tú sigues aquí. Todavía puedo contar con alguien». El gato se tumbó encima de ella, ronroneando y entrecerrando los ojos. Laura siguió acariciándolo de forma mecánica, y el movimiento y el calor hicieron que volviese a quedar adormilada. Se encontraba tan cansada últimamente. Por las noches le era imposible conciliar el sueño. Pasaba horas con la vista fija en el techo y la mente perdida en recuerdos que solo provocaban dolor. Y por la mañana el cansancio y la falta de fuerzas para afrontar otro día parecían encadenarla a la cama. Abrió de nuevo los ojos y apartó a Raju para incorporarse. El gato la miró resentido y caminó hasta los pies del sofá para empezar a lamerse. Laura se sentó y se frotó la cara, intentando despejarse. Se levantó torpemente y caminó hasta la ventana para contemplar la calle. El cielo aparecía azul y despejado, con el intenso brillo de los primeros días de junio. Abrió la ventana y una brisa cálida le acarició la cara. El paseo que quedaba bajo su ventana aparecía lleno de gente que caminaba, hacía footing o descansaba sentada en un banco para contemplar la ría y las gaviotas. Deseó poder cambiarse por cualquiera de ellos, poder sentarse en uno de aquellos bancos a contemplar el paisaje dejando que la mente divagase sin el peligro de que sus pensamientos le hiciesen daño. Volvió a cerrar la ventana y le dio la espalda. El hermoso día contrastaba con las tormentas que se producían en su interior. Parecía querer decirle que aún había vida fuera, que debería luchar para empezar de nuevo. Pero ella no quería verlo, no quería empezar nada. Se acercó a la silla en la que descansaban la mayoría de sus ropas y eligió un pantalón, una camisa y un juego de ropa interior. Al comenzar a vestirse, se planteó cuántos días llevaba sin ducharse, y no pudo recordarlo con claridad. Se vistió de todas formas. Las paredes de la casa empezaban a echársele encima, agobiándola. No se veía con fuerzas para pasar allí dentro el tiempo que tardaría en arreglarse. Quizá a la noche, cuando volviese. Abrió la puerta del estudio, dejándola entornada por si Raju quería salir a pasear por el resto de la casa. Del resto de habitaciones no salía luz ni sonido alguno. Caminó por el oscuro pasillo, acechada por los recuerdos de las risas compartidas y los momentos felices que la perseguían como fantasmas. El pasillo se le hizo inmenso. Lo cruzó con la cabeza baja, sin mirar a los lados en los que se abrían las habitaciones llenas de las cosas de los dos, de actividades interrumpidas. Abrió la puerta de la calle y, respirando profundamente para darse fuerzas, salió al descansillo. Tras cerrar con llave, miró su reloj y, a pesar de que tenía tiempo para ir andando hasta la universidad, decidió coger el coche. No le apetecía caminar en la soleada mañana, cruzarse con gente de aspecto alegre y despreocupado. Entró en el ascensor y utilizó la llave que la llevaba al garaje. Este estaba lúgubre y vacío, más acorde con su estado de ánimo. Entró en su coche, evitando mirar la plaza de aparcamiento vacía de su lado.
y arrancó. No había demasiado tráfico a esa hora. La mayoría de la gente ya debía estar en su puesto de trabajo desde hacía rato. Se planteó la mañana que le esperaba. Realmente no tenía nada que hacer en la universidad. Las clases ya habían terminado y sus alumnos estaban estudiando para los exámenes finales, así que sería muy difícil que alguno de ellos se acercase hasta su despacho. La antropología no era una asignatura que plantease muchas dudas de última hora. Simplemente se trataba de memorizar la teoría. Así que se pasaría toda la mañana sola, en el despacho, cambiando una y otra vez los exámenes que había diseñado o conectándose un rato a Internet para curiosear acerca de los últimos avances en su campo. Las perspectivas no eran las más adecuadas para animarla, pero al menos aún tenía algo que hacer, algo por lo que levantarse. Temía lo que pasaría a la semana siguiente, cuando los exámenes hubiesen pasado y se le plantease la perspectiva de qué hacer con más de 3 meses libres por delante. Llegó a la universidad y aparcó dentro. Salió del coche y caminó hacia el edificio en el que estaba su despacho. El camino asfaltado estaba bordeado de rosales cuyas flores ya abiertas llenaban el ambiente de un suave y dulce aroma. Rosas amarillas, sus favoritas desde siempre. Se permitió una irónica sonrisa. El símbolo de los celos. Qué apropiado. Los jardines aparecían llenos de estudiantes tumbados al sol, que repasaban a solas o reían en grupos, disfrutando de los primeros rayos de aquel verano adelantado. Laura se paró un segundo para disfrutar del lugar. Las flores, los altos árboles, el verde brillante del césped, el azul radiante del cielo, el sol arrancando destellos en la ría y reflejos dorados en la fachada de titanio del Museo Guggenheim. Todo era perfecto, pero no logró encontrar eco en su interior. Siguió caminando y llegó a la entrada. Nada más cruzar la puerta, se sintió reconfortada por la sombra y el frescor de las antiguas piedras. Caminó por los largos pasillos, iluminados por patios interiores abiertos, llenos de flores y palmeras. Al pasar frente a la entrada de la biblioteca, el incesante murmullo le hizo girar la cabeza. Las altas e imponentes escaleras de piedra estaban repletas de estudiantes que habían salido un momento a despejarse. Ese era el lugar de la universidad en el que podía encontrarse más actividad en aquella época del curso. Por un momento pensó en subir, buscar un sitio y sentarse a leer algo para evitar la soledad de su despacho, pero siguió caminando. Sería imposible encontrar un hueco y además tampoco se veía capaz de soportar durante mucho tiempo la compañía de otros seres humanos. Terminó de recorrer los pasillos de piedra y llegó a la unión con el edificio nuevo. La decoración cambiaba de forma drástica. Materiales modernos, luces indirectas, amplios espacios. Cruzó frente a la cabina de cristal de los bedeles, respondiendo a su saludo con un mecánico movimiento de cabeza, y se dirigió a los ascensores. Subió hasta el segundo piso y llegó a la zona de despachos. Al aproximarse a su puerta, divisó a un grupo de alumnos que parecían esperarla. Cuando estuvo más cerca, reconoció a algunos de ellos. Eran estudiantes de segundo de psicología. Había olvidado que el día anterior había colgado en el panel de notas las calificaciones correspondientes a sus trabajos prácticos. Les saludó y ellos se apartaron para permitirle abrir. Ella entró y se sentó en su mesa, indicándole al más cercano que entrase y cerrase la puerta tras de sí. Tendría que pasar varias horas contestando a las quejas y lloros de aquellos chicos, pero, al menos, eso mantendría su cabeza ocupada hasta el final de la mañana.